Hola, te damos la bienvenida a nuestro video sobre género. ¡Comencemos! El género corresponde a construcciones socioculturales que varían a través de la historia. Es un conjunto de rasgos de lo que se considera y espera de lo masculino y femenino, en donde lo femenino es impuesto a la hembra y lo masculino al macho. Cuando hablamos de hombre y de mujer, nos estamos refiriendo a géneros, no sexos. El género es una categoría que abarca varios aspectos del ser humano. Por ejemplo, entre los rasgos que se esperan del hombre están cómo debe moverse, hablar, caminar, vestirse, vivir sus emociones, qué habilidades físicas y mentales debe desarrollar, las tareas que debe desempeñar, los gustos que debe tener, entre otros. Lo mismo ocurre para la mujer. Actualmente, el género también está sometido a una mirada binaria, es decir, se espera que lo femenino y masculino sean diferentes y se complementen. Muchos discursos defienden esta visión binaria basándose en la biología, pero en realidad, en la mayoría de los casos, pertenecen a una postura tradicional que se resguarda en hechos supuestamente objetivos, pero que finalmente corresponden a características socioculturalmente construidas. Cabe destacar que lo biológico siempre estará sometido a la observación, análisis e interpretación de los seres humanos y a la carga valórica que le atribuyamos. De hecho, existen jerarquías de valor y poder en cuanto al sexo, género y orientación sexual. Lo masculino, asociado al macho, se considera superior a lo femenino, asociado a la hembra. Y la heterosexualidad se considera superior a las demás orientaciones sexuales. Por ejemplo, si presentamos a una amiga ingeniera en minas, podemos escuchar comentarios como ¡qué power! O ¡qué chora! En cambio, si un amigo es dueño de casa, podemos escuchar comentarios tanto de personas extrañas como de su círculo íntimo como ¡qué macabeo! O ¡qué loser! Para las personas es más fácil aceptar que las mujeres se involucren en ámbitos tradicionalmente considerados masculinos porque suben de categoría, pero no así los hombres en los femeninos porque bajan de categoría. Esto se observa también en la infancia. Por ejemplo, si una niña juega con autitos, a la construcción o usa pantalones, es poco probable que las personas alrededor se alarmen. Sin embargo, si se ve a un niño jugar con muñecas, a hacer labores domésticas o si usa un vestido, es probable que las personas alrededor sí se inquieten. ¿Te has fijado que muchos colegios permiten que las niñas escojan falda o pantalón, pero no así los niños? Las mujeres se han involucrado mucho más en los últimos años en las áreas consideradas masculinas, pero no así los hombres en las femeninas, precisamente por estas jerarquías de poder. Sin embargo, a pesar de que para las mujeres realizar algo considerado masculino sea subir de categoría, es posible que las discriminen por asumir que es lesbiana. Este fenómeno se explica a través de la visión binaria. Si una niña juega con autitos o una mujer es ingeniera en minas, se traspasa a la categoría de hombre. ¿Y hacia quiénes se sienten atraídos los hombres? Hacia las mujeres. De hecho, podemos escuchar qué power o qué chora y además un qué machorra o un puede ser lesbiana. Lo mismo ocurre con el niño que juega con muñecas o con el hombre que es dueño de casa. Además de escuchar qué macabeo o qué loser, podemos escuchar también un qué gay o qué maricón, palabra despectiva para referirse a los homosexuales. La lógica es la misma. ¿Quiénes juegan a las muñecas? Las mujeres. ¿Hacia quiénes se sienten atraídas sexualmente las mujeres? Hacia los hombres. Entonces, al niño que juega a las muñecas le atraen sexualmente los hombres, por lo tanto, es gay. Y la homosexualidad está por debajo de la heterosexualidad en la valoración social, por lo que el niño baja de categoría por hacer algo femenino y porque se asume su homosexualidad. ¿Se entiende? Si te fijas, la visión binaria se vincula con la heteronormada, que significa asumir, validar e imponer la heterosexualidad como la orientación sexual normal. Se da por sentado que a los hombres les gustan las mujeres y viceversa. Profundizaremos en este punto en el siguiente video, pero mencionarla ahora sirve para entender por qué se vinculan orientaciones sexuales a determinados géneros. Podríamos ver a un macho usar un vestido y maquillaje y perfectamente podría ser heterosexual, ¿comprendes? ¿Qué es la identidad de género? Es la percepción subjetiva, psicológica, que una persona tiene en cuanto a su género, es decir, en cuanto al conjunto de características que mencionamos al inicio del video.
puede corresponder o diferir del género asignado al nacer. Una persona cisgénero se identifica con el género asignado. Como es poco probable que se le asigne un género femenino a un macho recién nacido y viceversa, generalmente los cisgéneros son machos que se identifican con el género masculino y hembras con el femenino. Las personas transgénero no se sienten identificadas con el género asignado al nacer. ¿Qué es expresión de género? Es cómo presentamos nuestro género al mundo. La expresión de género puede no coincidir con la identidad de género. Por ejemplo, podemos ver a una hembra femenina como una compañera de curso, amiga o colega, pero que se identifica con el género masculino. Por lo tanto, es transgénero, pero no lo expresa por diferentes razones. Además del hombre y la mujer, existe una amplia gama de géneros. En efecto, algunas se identifican solamente con el género masculino y otras con el femenino, pero existen quienes se identifican con ambas en proporción variable o con ninguna. Entre las identidades y expresiones encontramos a las personas queer, género fluido, género neutro, entre muchas otras. De hecho, como dato curioso, en Tinder existen 37 etiquetas de género. Te invitamos a ver los videos complementarios y a leer los artículos que encontrarás en esta unidad para saber más sobre esta gama de géneros. ¿Cuántas personas transgénero hay en Chile? Lamentablemente no hay ningún estudio que dé cifras exactas sobre el porcentaje de esta población. Solo existen aproximativos que reconocen altos márgenes de error, pues dada la discriminación imperante, las personas trans suelen ocultar su identidad de género. Lo mismo ocurre a nivel mundial, a pesar de que la OMS haya eliminado a las personas transgénero y transexuales de su lista de enfermedades mentales. Lo que sí se ha podido determinar es lo siguiente. Los episodios de homofobia y transfobia aumentaron en un 44% en Chile durante 2018. Un informe del Móvil H señala que la cifra aumentó desde 484 denuncias de este tipo en 2017 a 698 en 2018, mientras que la población trans es la que presenta el mayor número de casos, con un 39% del total. Además, la Asociación Organizando Trans Diversidades, OTD, realizó un estudio con 315 personas transgénero, en la cual el 97% de las personas encuestadas dijo que sus familias cuestionan su identidad, un 42% es ignorado y un 36% sufre agresión verbal. Dichas condiciones llevan a que un 84% admita que ha intentado suicidarse antes de los 18 años. ¿Entiendes por qué las personas trans ocultan su identidad de género? Además, ¿comprendes la raíz del problema? Si el género es una construcción social y si en realidad pueden existir tantas identidades y expresiones de género como personas hayan, ¿qué te parece dejar atrás las categorías de género femenino y masculino y sus conjuntos de rasgos esperados? Podemos simplemente nombrar las características tal cual como son. Por ejemplo, si una persona es sensible y punto. No es femenina. Si una persona es ruda y punto. No es masculina. En cuanto a los objetos, podemos mantener categorías libres de género. Por ejemplo, un lápiz labial es un artículo de belleza, no un artículo de belleza femenino. Una corbata es una prenda de vestir, no una prenda de vestir masculina. De hecho, existen familias y escuelas que han dejado de imponer géneros y permiten que las personas desarrollen cómo quieren moverse, hablar, caminar, vestirse y apuntan a un desarrollo de inteligencia emocional, de habilidades cognitivas y motrices libre de sesgos de género. Por ejemplo, no se promueve el desarrollo del lenguaje más en hembras que en machos, ni habilidades motrices gruesas más en machos que en hembras. En este punto es cuando algunas personas entran en pánico y escuchamos el término ideología de género. Para empezar, es un concepto creado por un grupo conservador de personas y que engloba al sexo, al género y la orientación sexual. Es decir, se menciona solamente al género, pero mezcla los tres conceptos. La ideología de género consiste en imponer una identidad y expresión de género y sexual e incluso una orientación sexual. Este grupo conservador cree que al hablar de género, sexo y orientación sexual, se promueve la ideología de género, porque creen que se impone o promueve, por ejemplo, la homosexualidad o la identidad trans. Primero, la ideología de género no existe porque no se puede imponer una identidad u orientación sexual. La identidad es algo que se construye a lo largo de la vida en donde influyen un sinnúmero de factores. No es algo que se puede imponer. Lo mismo ocurre con la orientación sexual, la cual se aborda en el siguiente video.
Segundo, si te fijas, las personas que están en contra de la ideología de género son precisamente quienes la promueven al intentar imponer una identidad y expresión, la cisexual y cisgénero, y una orientación sexual, la hetero. Finalmente, al hablar sobre sexo, género y orientación sexual, se logra que las personas se sientan más comprendidas, validadas, respetadas y tomar acciones para prevenir la violencia que viven las personas LGBTIQA+. ¿Cómo abordo la educación binaria? ¿Cómo apoyo a mis estudiantes trans? ¿Cómo fomento una educación libre de sesgos de género? Debajo de este video encontrarás una serie de consideraciones para abordar estos temas en forma profesional y responsable. También verás una pauta de análisis de prácticas de enseñanza para que puedas identificar puntos fuertes y de mejora. Además, a lo largo de la unidad encontrarás marcos legales y ministeriales que orientan la labor docente sobre estas temáticas. Más allá de ser una persona experta en género y diversidad sexual, lo más importante es que desarrolles la perspectiva de género, considerar las diferentes oportunidades que tienen hombres, mujeres y otros géneros, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Es una forma de observar, analizar e intervenir en una realidad social determinada, tomando en consideración dichas construcciones socioculturales para identificar su incidencia en las vulneraciones de derechos. ¿Aún sigues con dudas? Escribe un mensaje debajo del video o envíanos un correo a consultas@generafundacion.org. ¡Mucho éxito!